de un tema que debe ser considerado prioritario para los municipios, que también debe ser parte del criterio de la ciudadanía, hablar del reciclaje, ¿no? Que es un tema importante. Para eso hemos invitado a Ricardo Falconi, que es analista de logística y operaciones de la empresa Encador, ¿no? El programa busca incentivar y reconocer la labor de recicladores en Cuenca, y entiendo que este es un programa que se está avanzando para tratar de alguna manera de remediar lo que debe ser una política no solamente del Estado, de los municipios, yo diría hasta de la ciudadanía. Bienvenido, Ricardo, un saludo cordial desde la ciudad de Cuenca, y en la parte introductoria un comentario de la intención o de la propuesta que ustedes tienen para conocimiento de la ciudadanía. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, nosotros precisamente lo que estamos haciendo es fomentando un proceso de recuperación de residuos y clasificación en la fuente en todo el país. Hace apenas unos días tuvimos una firma simbólica de un convenio con FEMSA Salud, que es una de las empresas con las que nos encontramos trabajando actualmente. Y decidimos hacerla en Cuenca precisamente porque Cuenca es una de las ciudades más avanzadas en los procesos de clasificación en la fuente, de separación de residuos y de recuperación de residuos. Nosotros como país estamos muy atrasados en relación a otros países europeos, Estados Unidos. Sin embargo, nosotros estamos en la línea de concientizar al ciudadano para que podamos llegar a este punto en el que podamos facilitar la vida y el trabajo de los recicladores de base, que son el eslabón fundamental del proceso de recuperación de los residuos aquí en el país. Usted dice que Cuenca es una de las ciudades más avanzadas. ¿Cómo o qué parámetros o cómo han medido ustedes de que Cuenca efectivamente es una de las ciudades más avanzadas? Bueno, nosotros lo que hemos realizado es un estudio. Nos hemos dado cuenta que las políticas municipales aplicadas en la ciudad de Cuenca han permitido que los procesos de recolección de basura y los procesos de clasificación de residuos sean más eficientes ligados al sector gubernamental. Es por eso que dentro de la ciudad de Cuenca, si hacemos un contraste en relación al resto de ciudades del país, Cuenca es una de las ciudades más limpias y más organizadas en el proceso de gestión de residuos aprovechables y no aprovechables. Ahora, es evidente que nacen varias preocupaciones. Le contaría a usted, Ricardo, que ya desde hace varios años atrás esta práctica de recolección de basura, de tener a la ciudad limpia, es un tema importante. Pero ¿hasta dónde se puede llegar? Porque ya le cuento que hace ya unos 20 años había la intención de incluso instalar una planta recicladora aquí a nivel de la ciudad de Cuenca, y el escollo fue de que todavía no había la cantidad suficiente de basura para una inversión tan alta. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cuenca podría ya ser susceptible de avanzar en ese sentido? Bueno, dentro de Cuenca actualmente existen varias empresas de reciclaje que se están haciendo cargo de los residuos aprovechables, materiales como cartón, papel, encador, por ejemplo. Nosotros estamos presentes con una planta de reciclaje bastante robusta dentro de la ciudad de Cuenca para hacernos cargo de todo lo que son las botellas plásticas. El giro fundamental de encador son las botellas plásticas PET. Entonces, gracias precisamente a lo que les comentaba hace un momento de las políticas municipales que se han venido desarrollando dentro de la ciudad de Cuenca, ya hay este auge en el que empresas pueden intervenir directamente para gestionar estas grandes industrias de reciclaje y darle una circularidad a estos materiales. Ahora hay ciudades que ya han avanzado mucho y que incluso no sé cómo se pueda analizar pero ya han hecho de la recolección de basura hasta una especie de incentivo a los recicladores, incluso esto ha generado fuentes de trabajo. ¿Cómo se podría implementar o cómo se podría avanzar esto en la ciudad de Cuenca cuando sí hay gente que está trabajando en la línea? Así es, de hecho el proceso de reciclaje es un negocio, genera rédito económico para todas las partes de la cadena que intervienen desde un reciclador de base que es el eslabón principal hasta la gran industria que termina dando circularidad al material que llega a cada una de estas empresas. Pero bueno, el eje fundamental para que podamos avanzar nosotros en el tema del reciclaje como sociedad, como país, y poder facilitar la vida a los recicladores de base, que como les decía al principio son el eje fundamental, es aprender a realizar la clasificación en la fuente. Es decir, que nosotros saquemos los residuos ya separados
Incluso hay ciudades o lugares en los que ya se están realizando separación por colores. Se entrega material reciclable en una funda de un determinado color, material no reciclable en una funda de otro color, de tal forma que cuando pasa el recolector de basura, sabe que únicamente tiene que llevarse el material no aprovechable y el otro material lo deja para que un reciclador de base pueda llevárselo y no tenga la necesidad de estar minando en los contenedores de basura, abriendo las fundas, pudiendo tener algún tipo de infección o de contacto con materiales en los que pueda sufrir algún tipo de accidente. Ahora, Ricardo, desde el punto de vista de los hogares, ¿qué es lo que se tiene que hacer como ciudad, como municipio, entiendo? Porque esta práctica yo veo que es un poco lenta, sin embargo, hay gente que por su educación sí hace la división de la basura para facilitar el tema a la empresa Cuencanemag. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Cómo se podría avanzar, entiendo, en una campaña? No sé, ¿qué se debería hacer? Bueno, precisamente es por eso que nosotros nos estamos enfocando en realizar varias alianzas con empresas responsables, como es FEMSA Salud, que es una de las empresas con las que nos encontramos trabajando actualmente. Nosotros estamos generando campañas de concientización desde la parte fundamental de la cadena de educación, es decir, nosotros estamos yendo a las unidades educativas, vamos donde los niños, donde los más pequeños, y les enseñamos el correcto proceso de reciclaje, la importancia del reciclaje. ¿Qué pasa con el material que ellos están guardando o separando en unas fundas de otro color? ¿Qué pasa con el material que le entregan a los recicladores de base? Porque hay que entender que la cultura nacional nunca, o generalmente nunca pregunta el por qué. Entonces es importante y nos hemos dado cuenta nosotros que a los jóvenes, a los niños, que es el sector al que nosotros queremos llegar, les interesa realmente saber el por qué, para qué, qué se hace con el material que estoy guardando. Y una vez que nosotros damos estas campañas de concientización en cada una de las unidades educativas a los que vamos, en las universidades, en los institutos, ellos realmente se quedan con eso en la cabeza y qué es lo que hacen, lo transmiten directamente a los padres de familia, a sus familiares, a sus tíos, a sus primos. Entonces nosotros entendimos que los niños son los mejores voceros de un proceso de reciclaje. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso debe ser parte de la formación en los niños, porque a retos hablar con las personas mayores es un poco más duro. Ahora, yo veo que la actividad podría generar. Hay una ciudad, usted debe conocer mucho más, que es Curitiba, allá en Brasil, que siendo una de las ciudades posiblemente más sucias del Brasil, ahora es una de las más limpias, no solamente de Brasil, sino a nivel mundial, y que han hecho del tema del reciclaje, de la recolección de basura, un gran negocio. ¿Se podría implementar o se podrían dar estas prácticas con más fuerza a nivel del Ecuador? Sí, claro que se pueden aplicar. De hecho, sí, sí, conozco la ciudad que menciona. Todo esto va ligado a dos cosas. Inversión pública y políticas públicas un poco más estrictas, porque hay que entender que en esta ciudad que usted menciona, acá en Brasil, ¿qué es lo que hicieron? Empezar a transmitir multas a las personas que no generen un desarrollo correcto del proceso de separación de residuos. Entonces, a partir de ahí fue que empezó todo el proceso de mejora de esta ciudad. Sin embargo, la idea tampoco es que se le multe al ciudadano por un proceso que está aprendiendo, más bien que se lo motive con algún tipo de incentivo, que se dejen políticas claras de cómo funcionaría el proceso de separación, porque más que todo, no existe una separación no porque en el país no se quiera realizar la separación. Muchas veces el desconocimiento del mismo hace que las personas no quieran intervenir en este proceso, entendiendo que tal vez existe una política municipal o gubernamental a nivel nacional, pero no tienen claro el cómo funciona. Entonces, si nosotros no damos esta claridad, pues nunca va a existir un correcto proceso de separación de residuos. Es por eso que nosotros como sector privado estamos aliándonos entre varias empresas que consideramos ser responsables responsables ambiental y socialmente para poder transmitir el mensaje correcto de cómo funciona este proceso y por qué es importante este proceso. Porque hay que entender que si no existe una alianza entre el sector privado y el sector público para el proceso de separación de residuos y concientización hasta la ciudadanía, pues nunca vamos a llegar a conseguir este objetivo. Aquí me parece muy bien lo que manifiesta. Aquí me hacen que le haga llegar una inquietud, Ricardo. ¿Qué se podría hacer? No sé, debe ser igual en todo el territorio ecuatoriano y usted como experto debe conocer más. Es la cantidad de plástico y basura que hay sobre todo en el sector rural, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y a mí también me consta que en la zona donde tenemos alguna propiedad por allí,
es llena, sobre todo a nivel de las cunetas, ¿no? Es llena de basura, sobre todo de plástico. ¿Qué se podría hacer al respecto? Que es un tema grave que incide incluso en el sector rural. Bueno, precisamente para eso nosotros estamos trabajando. Nosotros como Encador, precisamente, nos estamos encontrando en un proceso de expansión a nivel nacional. Estamos ya en las ciudades más grandes del país y en los ejes de conexión vial más importantes del mismo para poder recolectar todo el material posible a través de los diferentes proyectos de recuperación que tenemos. Tenemos proyectos de recuperación a gran escala, proyectos de recuperación en pequeña escala, en mediana escala y trabajamos nosotros con más de 5.200 recicladores de base de manera directa e indirecta en todo el país. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es que nosotros estamos asignando sectores y trabajando de la mano con los recicladores de base en los sectores urbanos y rurales para que todo el material pueda llegar a industrias que puedan darle circularidad a este material y precisamente hacer lo que nos comentan, cómo podemos mejorar esta imagen de la ciudad, cómo podemos recuperar estos residuos que están en los sectores rurales, pues es asignando algún tipo de reciclador de base que pueda llegar a estos sectores y podamos llevar este material hasta un lugar en el que le podamos dar un tratamiento correcto. Otro tema, Ricardo, que me parece importante. El país está lleno de plástico, ¿no? Usted a donde va hay plástico. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo reemplazar? Porque usted va a un mercado, que es donde va la mayor cantidad de personas, y todo es en plástico. Y las prácticas de antaño eran con papel periódico, ¿no? Así se manejaba y lógicamente era menos delicado de lo que estamos viviendo ahora, un planeta que está con mucho plástico. Bueno, en ese sentido nosotros somos muy claros y el mensaje es que no necesariamente el consumo de plástico es malo, pero hay que saber en qué momentos sí, en qué momentos no hay que ocupar el plástico y también entender que nosotros como empresa lo que queremos es generar plástico reciclado, porque esa es la finalidad que nosotros tenemos como sector privado, mucho más enfocados en este giro de negocio, junto con el resto de aliados con los que estamos trabajando. Entonces, nosotros recuperar todo este plástico virgen que se encuentra en el mercado y únicamente darle una circularidad. Hay que entender que una botella puede reciclarse una cantidad infinita de veces, entonces podemos disminuir la producción de plástico virgen y enfocarnos en el crecimiento de la producción de plástico reciclado que, por darles un pequeño dato, pues nosotros en los últimos 3 años hemos disminuido 15.000 toneladas de CO2 en el ambiente, que es un número bastante importante. Entonces es por eso que es realmente preocupante que la gente no tiene estos datos a la mano, no ha sido informada por parte de sectores gubernamentales que son quienes tienen la mayor capacidad informativa a nivel nacional. Nosotros como empresa privada estamos comunicando en las redes constantemente cuáles son las ventajas o cómo nosotros estamos ayudando al ambiente, a la sociedad y obviamente al sector económico del país a través de un proceso de recuperación y reciclaje de los mismos. Ahora, hay otro tema y otra inquietud que es común aquí en la ciudad de Cuenca. Hay una muy buena cantidad de personas que hacen el trabajo de reciclaje, pero se está dando un problema que van rompiendo las puntas, ¿no? Es decir, también hay la falta de una mejor comunicación por parte de la empresa local EMAG, en el sentido de, hay una ordenanza incluso que establece horarios, ¿no? Aquí la gente no está o está perdiendo la costumbre de sacar oportunamente la basura y van muchas personas justamente rompiendo las puntas, van sacando lo que pueden. ¿Qué se puede hacer al respecto? Que también entiendo puede ser alguna parte de la propuesta que ustedes hagan para poner orden justamente en el tema del manejo de los recicladores. Bueno, aquí existen dos factores. El primer factor, que es el factor por parte del consumidor de todos estos residuos, que es que nosotros lo que debemos clasificar todos estos residuos, desde la fuente, desde nuestros hogares. Lo que les hablaba al inicio, si es que nosotros tuviéramos la cultura que tienen en otros países que son un poco más avanzados en estos procesos, de separar los residuos en fundas de diferentes colores, por ejemplo, que es la manera más sencilla y que ha funcionado en varias partes del mundo, los recicladores no tendrían la necesidad de estar abriendo ningún tipo de funda. Entonces, facilitamos el trabajo de ellos, facilitamos nuestro trabajo, facilitamos el trabajo del sector gubernamental, en este caso del EMAC, por darles un ejemplo. Entonces, es toda una cadena y todo se enlaza entre sí. Eso como una parte que nosotros como consumidores debemos ser responsables y clasificar los residuos en la fuente. Y como segunda parte, nosotros como empresa privada,
lo que hacemos es dar constante capacitación a los recicladores de base en el correcto funcionamiento de estos mecanismos que ellos utilizan, porque claro, nos hemos dado cuenta que hay sectores en los que abren las fundas, buscan el material que necesitan y no cierran las fundas, dejan el material regado, dan una mala imagen a la ciudad. Entonces nosotros lo que hacemos es dar capacitaciones en estos procesos y hacerles entender que realmente deben entregar el material, entregar las fundas que ellos abren de la misma manera en la que la encontraron, selladas, cerradas, herméticas, de tal forma que para el sector público sea más sencillo poder recuperar estos residuos, mandarlos al botadero en caso de que ya sean residuos no aprovechables. Pero nosotros estamos muy enfocados en que la práctica correcta no es que el reciclador abra la funda. La práctica correcta es que el reciclador coja toda la funda que ya está clasificada desde los hogares y no exista ninguna necesidad. Si hacemos nosotros esto, volvemos más eficiente el trabajo del reciclador de base, y nos ahorramos todos estos dolores de cabeza que pueden venir por un trabajo que nosotros tuvimos que haberlo hecho desde nuestros hogares. Oiga, una pregunta, ¿ustedes están con algún convenio con la empresa Mago o no? Bueno, nosotros hemos tenido muchos acercamientos con la empresa de Mac, con los gerentes de Mac. Nosotros, de hecho, hemos estado presentes en algunas de las capacitaciones de Mac. Si bien es cierto, no tenemos un convenio formal firmado, nosotros trabajamos de manera conjunta en todos los proyectos de desarrollo que van enfocados hacia los recicladores de base. Ah, van más directamente, más que con la empresa, van con los recicladores, ¿no? Así es. ¿Cuál es el incentivo para ellos? Aquí veo que hay la posibilidad de programas para incentivar y reconocer las labores de los recicladores en Cuenca. ¿Cuál es la propuesta? Así es, a ver, a ver, hay que entender una cosa. Primero, el reciclaje es un negocio, por eso Así mucha es. gente se dedica al mismo. Entonces, los recicladores de base que trabajan con Encador tienen algunos beneficios. El primero, pues el beneficio más obvio para todos, que es el beneficio económico. Nosotros les pagamos un valor justo por el material recuperado que ellos nos entregan. Y a más de eso, nosotros hemos desarrollado programas sociales con el Departamento de Responsabilidad Social porque hemos destinado un departamento enfocado solo en la responsabilidad de los recicladores de base, encargado de los recicladores de base y del bienestar de ellos. Entonces, lo que hacemos es que, a más de entregarles este beneficio económico, los recicladores tienen un catálogo de todos los productos de primera necesidad que puedan necesitar, porque hay que entender que muchos recicladores viven al día. Muchas veces con $1, $2 tienen que alimentar a 5, 6, 7, hasta 10 personas. Son datos realmente fuertes que nosotros hemos levantado gracias a los estudios que hemos hecho en todo el país. Entonces nos hemos dado cuenta que uno de los factores fundamentales para ellos es la alimentación, la salud, la educación. Dentro de este catálogo, ellos van a poder encontrar artículos de primera necesidad, programas de educación, programas de salud a los que pueden acceder sin ningún costo, únicamente por haber entregado el material. Ellos van a poder canjear estos productos dentro del catálogo que tenemos para ellos. Ricardo, aquí me piden que le pregunte a usted, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, para ayudar justamente a que el planeta no se contamine tanto, en definitiva, para que se facilite el tema del reciclaje? ¿Qué sabe usted al respecto? A ver, nosotros aquí en el país estamos fomentando lo que es la responsabilidad extendida del productor. Nosotros como empresa responsable y empresa recicladora podemos ayudar con eso a las empresas productoras de plástico, productoras de varios productos que tal vez generen un cierto nivel de contaminación. Nosotros lo contrarrestamos con nuestros procesos de reciclaje y es ahí donde las empresas ambiental y socialmente responsables deciden aliarse. Y también, además de eso, existen programas de apadrinamiento en donde enfocamos mucho al tema social. Es por eso que uno de los programas que estamos ejecutando con FEMSA, que es con quien firmamos simbólicamente en Cuenca este convenio, es que FEMSA nos ha dado acceso a todos los puntos de distribución que ellos tienen, que es Fibeca, Sanasana, Okidoki, que los pueden encontrar en todo el país. Y todos los materiales aprovechables que salgan de estos locales, que son muchísimos en todo el país, ellos lo que quieren es que todo este material se vea reflejado en beneficios para el reciclador de base, en alimentos, en salud, en educación. Entonces, al tener una gran cantidad de locales, va a ser un muy buen desarrollo social que va a tener el reciclador apadrinado por FEMSA, y bueno, por varias empresas con las que estamos trabajando a lo largo de todo el país.
y la idea es que nosotros hagamos eso. Entonces estamos buscando la responsabilidad extendida del productor, no solo ambientalmente, sino socialmente. Y para eso lo que las empresas tienen que hacer, pues básicamente es reducir su consumo de CO2 o su producción de CO2, o al menos lograr contrarrestarla de alguna manera, como es lo que nosotros ofrecemos como uno de los servicios que damos. Ahora, acá también me dice que le recomendemos, dice, no, bueno, ya es cuestión de la empresa EMAG, que se debería tener un contacto mayor con la empresa EMAG, porque resulta, dicen algunas personas, que cuando recogen la basura no clasifican precisamente. ¿No? ¿Sabe usted algo al respecto? Porque dice que todo ponen allí mismo en los equipos o en los carros que están llevando la basura. Bueno, una vez que las fundas son recuperadas por la empresa pública, es muy difícil que pasen a un proceso de clasificación ya en los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque el costo de clasificación es altísimo. La mano de obra que se necesitaría para que podamos hacer esto es mucha. Entonces, no es rentable para ninguna ciudad en el país que se realice un proceso de clasificación de clasificación con los residuos ya recuperados estando en un relleno sanitario. Si bien es cierto, en algunas ciudades se lo hace, no al 100% están implementando ciertos porcentajes en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, incluso sí se lo hace en un porcentaje muy bajo, pero la mayor parte va directamente al relleno sanitario. No tiene un proceso de clasificación adecuado precisamente porque es muy costoso. Entonces, como les venía comentando, lo ideal sería que nosotros ya realicemos ese proceso de clasificación para que al relleno sanitario únicamente lleguen los desperdicios no aprovechables y desperdicios aprovechables puedan quedarse en la ciudad. Y esto también hay que entender que estos desperdicios aprovechables es economía que mueve a la ciudad y puede potenciar la ciudad. Entonces también hay que saberlo entender de esa forma. Oiga, no sé, como una inquietud, ¿se calcula cuántas personas trabajarán en reciclaje? Que en el Ecuador hay un cálculo aproximado. Es un poco complicado porque nosotros tenemos dos tipos de recicladores en todo el país. Los recicladores formales, que pertenecen a algún tipo de asociación, y los recicladores informales, que pueden ser personas de otras ciudades, recicladores de la tercera edad que nunca han podido acceder a algún tipo de asociación, niños que no se encuentran en algún tipo de asociación, que lastimosamente hay muchísimos niños que también trabajan en este tema. Entonces, el número es muy complicado calcularlo. Sabemos que hay más de 10.000 en todo el país. Sin embargo, nosotros trabajamos con 5.200 de manera directa e indirecta entre los que se encuentran asociados y no asociados. Nosotros lo que estamos haciendo es visitando todas las ciudades del país, levantando la información de los recicladores y llevándolos de cierta forma a un proceso de formalización en cada una de sus ciudades. Sin embargo, también hay que entender que este es un trabajo muy complejo para el sector privado, debido a que las asociaciones tienen que verse ligadas a cada municipio. Cada municipio es el encargado de fomentar y ayudar en la creación de las asociaciones. Cuenca, por ejemplo, es una de las ciudades más avanzadas en esto. La mayor parte de recicladores que existen en Cuenca pertenecen a una asociación, por lo que es mucho más sencillo que nosotros podamos tener una trazabilidad de todos estos recicladores, saber dónde viven, cuántos kilos están entregando, cuáles son los materiales que reciclan, en qué asociación pertenecen, en qué sector se encuentran, por qué sector recorren, y nosotros poder también ayudarles a mejorar todo este proceso. Ahora, es interesante. Ya en la parte final le quería preguntar a usted, el escenario que tienen aquí en el Ecuador, se posesionó el presidente Daniel Noboa, usted ha tocado el tema de las alianzas público-privadas. ¿Cuánto puede esto ayudar, sobre todo a un tema preocupante a nivel de nuestro país, que es la generación de empleo? Bueno, en este sentido, las alianzas público-privadas son bastante importantes. El proceso de reciclaje y recuperación, como les digo, es un negocio bastante interesante dentro del país. Nosotros siempre estamos en constante comunicación con el gobierno, con el Estado, con los entes de control, obviamente en los temas de circularidad, de reciclaje, para que podamos llegar a acuerdos comunes que beneficien en sí a la sociedad como tal. Fuentes de empleo como tal existen en el mundo del reciclaje, en las empresas de reciclaje, pero todo esto va a verse potencializado siempre y cuando exista un compromiso de ambas partes
para formalizar y adecuar los espacios necesarios para que el reciclaje realmente pueda tener un auge en el país, porque actualmente el 30% de todo lo que se podría reciclar en el país se está recuperando, el otro 70% se está yendo al relleno sanitario, es decir, existe un margen muy grande para que podamos hacer muchas cosas, pero todo depende ya de qué tan fuertes sean las políticas que podamos implementar en el país. Perfecto, Ricardo. No sé si algo más quiere agregar y tal vez algún mensaje a la ciudadanía. Bueno, no, agradeciéndoles por el espacio. Nosotros como empresa Encador estamos aquí presentes en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, en varias ciudades del país. Entonces, fomentar el proceso de reciclaje. Si es que tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar muchísima información de cuáles son los procesos correctos de reciclaje y podrán contactarse con nosotros incluso para que podamos ayudarles con esto.